Séptimo tomo. Tirodiñibur. El símbolo sagrado del Virya. A. Significado del laberinto exterior de Wotan. El símbolo sagrado del Virya se expresa mediante el signo laberinto exterior representado en la figura 85, el cual, sin ser idéntico al del antiguo misterio del laberinto instituido por Wotan, al menos mantiene invariantes sus propiedades topológicas y permite actualizar su significado en una explicación estructural. Una descomposición analítica de los elementos rúnicos de este signo demuestra la presencia de tres runas. Las runas Tiriodal que forman la sagrada runa Tirodal, figura 84, y la runa Jibur que ya vimos en las figuras 62 y 63. De allí que el signo laberinto exterior se lea Tirodiñibur, nombre con el que se lo conoce desde remotos tiempos por los iniciados en el misterio del laberinto. Pero las tres runas, evidentemente, no son de la misma naturaleza. Mientras las dos primeras aparecen con trazos llenos, la última se configura como un espacio entre líneas llenas. Esto se debe a que Tiriodal son runas limitantes en tanto que Jibur es una runa conducente. En general, a la sagrada runa Tirodal se la denomina en la sabiduría hiperbórea como runa limitante del laberinto exterior de Wotan y a Jibur como runa conducente del laberinto exterior de Wotan. Estas diferencias se harán claras si consideramos al Tirodiñibur de la figura 85 como el plano de un laberinto de piedra, es decir, como el plano de la construcción estratégica que en la sabiduría hiperbórea recibe el nombre de cámara hiperbórea para la iniciación en el misterio del laberinto. En ese caso, los trazos llenos representan a las paredes limitantes del laberinto de piedra, en tanto que los pasillos conducentes se conforman por el espacio entre las paredes limitantes. Con otras palabras, por el pasillo con forma Jibur se ingresa a los meandros limitados por las paredes con forma Tirodal. Con una cámara hiperbórea Tirodiñibur se puede explicar analógicamente el misterio del laberinto, permitiendo ello una primera aproximación a su función operativa. Refiriéndose a la figura 85, por ejemplo, podemos resumir el misterio del laberinto en muy pocas palabras. Consiste en entrar por alfa, y salir por tau. Más claramente, cuando el Virya perdido entra por el pasillo alfa, y lo recorre hasta el final, accede a un corredor cerrado beta, que le impide llegar a la plaza tau. En ese recinto íntimo, el Virya se ve enfrentado a un dilema. Para continuar buscando la salida debe optar entre el pasadizo lateral gamma, o el pasadizo lateral delta. Sin embargo, ninguna de tales opciones le conducirá finalmente a la plaza tau. Si toma por el pasadizo gamma, tendrá que detenerse en los corredores cerrados epsilon, o eta. Si toma por el pasadizo delta, su paso se interrumpirá en los corredores cerrados teta, o zeta. Evidentemente, si el Virya perdido repite varias veces el recorrido de las distintas galerías, acabará concluyendo que las paredes limitantes rodean por todas partes a la plaza tau. Entonces, si no está dispuesto a claudicar en su búsqueda, es posible que surja en su yo la intuición o lógica de la verdad. En alguno de los 5 corredores cerrados debe existir una salida secreta, un pasaje hacia la plaza tau. ¿Más en cuál? Y en este interrogante se sintetiza lo que de misterioso tiene el misterio del laberinto. El misterio consiste, justamente, en entrar por alfa, y salir por tau. Pero el misterio del laberinto no plantea un problema imposible de resolver. Su creador, Wotan, perpetuó la solución con el signo de su nombre, la runa Odal, cuyo secreto, revelado por un pontífice hiperbóreo en el Kairos del Virya, constituye la primera iniciación hiperbórea. Estamos ahora en condiciones de explicar análogamente la solución propuesta por Wotan para resolver el problema del encadenamiento espiritual. En primer término es necesario despertar y orientar al Virya hacia la salida. Exteriormente, esto se logra haciendo notar al Virya su estado de extravío en el pasillo alfa. La gnosis de la búsqueda en alfa equivale al despertar, momentáneo o permanente, del Virya perdido. Viene entonces la opción que debe encarar en el pasillo cerrado beta, entre los pasadizos laterales gamma, o delta, y la efectiva elección de uno de ellos. La secuencia búsqueda, opción y elección sintetiza el primer paso de la solución de Wotan al problema del encadenamiento espiritual. La gnosis de la búsqueda despierta al Virya perdido, le hace intuir su extravío en el laberinto de piedra, su desorientación sobre la ubicación de la salida tau. La gnosis de la opción y la elección orienta al Virya perdido hacia la salida tau. Empero, la primera solución solo despierta y orienta hacia la plaza tau, mas no revela la salida secreta del laberinto.
Ello corresponde al segundo paso. Así, en segundo término es necesario revelar al Virya, despierto y reorientado, el secreto de la salida a la Plaza Tao. Aunque tal secreto solo podrá ser conocido durante el kairos de la primera iniciación, al menos sabremos a qué se refiere si definimos el concepto arquemonaudal. El nombre rúnico de Wotan, en efecto, se expresa mediante el principio del cerco con el signo representado en la figura 86. La runa odal es, por sobre todo, un arquémona que separa una dentro de una afuera, una plaza liberada de un Valplatz dominado por el enemigo. El área interior del arquémona odal, señalada con la letra Tau, es la plaza a la que hay que ocupar ingresando a través de la fenestra infernalis beta. El arquémona odal tiene dos propiedades que conviene destacar. La primera es que la plaza es cuadrangular. Y la segunda es que, uno de esos cuatro ángulos interiores, se halla opuesto por el vértice con el ángulo recto exterior beta. De aquí que, el modo de ingresar a la Plaza Tao a través de la fenestra infernalis, sea conocido como secreto del ángulo recto. La sabiduría hiperbórea formula este secreto como sigue. El vértice de todo ángulo recto es apto para reflejar el polo infinito del espíritu esfera revertido. El secreto del ángulo recto permite, evidentemente, aplicar a la runa odal la técnica arquemónica y la oposición estratégica que se describen en la primera parte. Volviendo al símbolo sagrado del Virya, comprobamos ahora que el arquémona odal constituye el centro del laberinto exterior. Pero todo arquémona no es más que el signo sobre el que se proyecta y reconoce el principio del cerco y, por lo tanto, puede ser tanto exterior como interior. El segundo paso de la solución al problema del encadenamiento espiritual, propuesta por Wotan mediante el signo Tirodin-Yibur, consiste, justamente, en transferir al interior del Virya el carácter exterior del arquémona odal. Con otras palabras, el segundo paso consiste en enseñar directamente al yo perdido la salida secreta hacia la Plaza Tao, es decir, en mostrar un camino interior para el retorno al origen. Si bien se mira, la interpretación analógica del segundo paso exige dar respuesta a dos interrogantes. A cómo se pasa del primer paso al segundo paso mediante Tirodin-Yibur, es decir, ¿por qué principio el signo laberinto exterior causa la gnosis del laberinto interior? Respuesta. Por el principio de la inducción noológica. B. ¿Por qué principio la gnosis del laberinto interior revela la salida secreta, el camino exacto del regreso al origen? Respuesta. Por el principio iniciático del aislamiento del yo. En los principios de inducción noológica y de aislación del yo se basa la función operativa del símbolo sagrado del Virya. El significado de Tirodin-Yibur, búsqueda, opción y elección, despierta y orienta al Virya hacia la Plaza Tao. Su función operativa le revelará la salida secreta durante el kairos de la primera iniciación hiperbórea. En los siguientes artículos se estudiarán los principios de la función operativa, con lo que se harán claras las respuestas A y B, y se ofrecerán detalles analógicos sobre el segundo paso. B. Función operativa del laberinto exterior de Wotan. B1. Principio de inducción noológica. El primer paso despierta y orienta exteriormente al Virya porque le hace comprender que se haya extraviado y que su único recurso es la búsqueda, opción-elección de un camino que conduzca a la salida Tao. Así, este primer paso debe conducir al segundo, a la gnosis del laberinto interior, vale decir, a la gnosis de que el yo se haya realmente extraviado en un camino labrelix, sometido permanentemente a la ley de los tetrarque búsqueda, opción y elección. Según vimos, esta gnosis, este salto desde el laberinto exterior al laberinto interior, es causada por el principio de inducción noológica. Tal principio define el modo como el contenido complejo e interior de un símbolo sagrado es aprendido por el yo a partir de un signo simple y exterior. En otros términos, la inducción noológica permite la comprensión metafísica del símbolo sagrado, es decir, la aprehensión de su significado esencial. Con referencia al símbolo sagrado del Virya, la gnosis del laberinto interior que propone el segundo paso no es más que su comprensión metafísica por parte del yo. Ya conocemos el significado del signo del laberinto exterior. Búsqueda, opción y elección de la salida Tao. ¿Cuál será, pues, el significado del símbolo laberinto interior, el significado que el yo aprehende en la gnosis del laberinto interior? Respuesta. El símbolo laberinto interior significa la distancia estratégica que separa al yo perdido del Selbst.
Todo símbolo sagrado es la apariencia sémica de una verdad metafísica. El símbolo sagrado del Virya, percibido interiormente por el yo, revela la distancia estratégica que lo separa del Selbst, es decir, el grado de desorientación con respecto al origen Tao. Una vez comprendido este significado será posible, mediante el principio de la aislación del yo, avanzar hacia Tao, hacia el origen, en el kairos de la iniciación hiperbórea. Como dicho significado metafísico es aprendido por inducción no lógica, será conveniente examinar con detalle tal aspecto de la función operativa del símbolo sagrado del Virya. El símbolo laberinto interior significa la distancia estratégica que separa al yo perdido del Selbst. De esta definición se desprende que el laberinto interior representa una situación esencialmente individual, única para cada Virya perdido, y, lo que es más importante, una situación interior. Contrariamente, el signo laberinto exterior ha sido afirmado en el mundo como objeto cultural, es decir, ha sido comunicado colectivamente. Mas, si la verdad primera, el significado del laberinto interior, es individual, irrepetiblemente, única, interior, cabe preguntar qué relación ligar al signo laberinto exterior, objeto cultural colectivo, con el símbolo laberinto interior, objeto cultural individual. Respuesta. Entre el signo laberinto exterior y el laberinto interior existe la relación que liga a lo simple con lo complejo, cuando lo complejo se conoce a partir de lo simple. Este es el principio que emplea la sociedad para transmitir los conocimientos comunes por medio de la enseñanza, principio que tiene sus remotos orígenes en la instrucción iniciática que otorgaban las escuelas de misterios de la antigüedad. En síntesis, tal principio consiste en revelar al alumno o discípulo ciertos signos simples, letras, números, ideogramas, etc., a partir de los cuales, por inducción, el entendimiento avanzará hasta símbolos interiores muchísimo más complejos. Por eso los signos simples exteriores representan un grado inferior, exotérico, de los símbolos complejos interiores, aunque solo por medio de la inducción de lo simple sea posible aproximarse hasta la presencia de lo complejo. Es claro que el signo laberinto exterior es un objeto cultural exterior y que el símbolo del laberinto, que aquel representa, es un objeto cultural interior. No obstante, conviene recordar la definición de la página 309. Resumiendo, los objetos culturales pueden ser internos o externos. Los objetos culturales internos forman parte de la estructura cultural y constituyen un primer grado en la realidad del objeto. Los objetos culturales externos son proyectos corporizados y materializados de los anteriores y representan un segundo grado en la realidad del objeto. Son reconocidos en el mundo como reflejo de los objetos internos. Naturalmente, si tal dependencia no se advierte, puede cometerse el error nociológico de atribuir las cualidades culturales directamente al cuerpo físico o entidad sobre la que se ha efectuado el proyecto. Ahora bien, un objeto cultural interior puede ser aprendido directamente de la estructura cultural si previamente se lo ha descubierto o intuido. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los números. Son proyectados en el mundo, afirmados como objetos culturales exteriores, y luego, mediante una correspondencia nociológica, primer movimiento, figura 73, son descubiertos afuera y reconocidos como tales, es decir, introyectados en la estructura psíquica como objetos culturales interiores. Una vez que este proceso de aprendizaje ha tenido lugar, cuando se han reconocido 2 manzanas, un pez, 4 piedras, etc., recién es posible contar, sumar sin límites, pues la inducción permite formar la idea de cantidades superiores, aunque éstas no presenten contraparte concreta, exterior, en el mundo. Cuando reconocemos una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, podemos pensar en cualquier cantidad de manzanas, aunque jamás las veamos. La inducción nos permite extender interiormente los límites del conocimiento, aprendiendo la idea directamente de la estructura cultural, y por eso, cuando alguien nos dice, he comprado 200 manzanas, le comprendemos de inmediato, sabemos de qué está hablando. Captamos la idea de las 200 manzanas, que no vemos, porque extendemos por inducción el conocimiento básico de las 1, 2, 3 manzanas, que poseíamos a priori. Solo eso pretendía la maestra que nos enseñó a contar cuando escribía en el pizarrón.
Manzana más manzana igual 3 manzanas. Quería que descubriéramos los números y aplicáramos la inducción para extender el conocimiento. Pero nosotros no aprendíamos solos. Este ejemplo de la masa era compartido con otros alumnos que también descubrían los números y aprendían a contar. Y eso significa que el ejemplo, una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, es eminentemente social, cumple una función iniciadora. Cuando los alumnos lo hayan comprendido, el ejemplo será un patrimonio colectivo, pues todos estarán ya iniciados en el método inductivo de contar. Pero a partir de allí cada alumno pasa de lo social a la individual, pues, una vez descubiertos los números, es posible extender infinitamente el conocimiento cuantitativo. Y cuando nuestro amigo nos dice, compartiré las 200 manzanas contigo y mis 3 hermanos, sabemos que dispondremos de 40 manzanas aún antes de haberlas visto. Hemos aprendido la idea de las 40 manzanas, objeto cultural interior, directamente de la estructura cultural. Y esa inducción, así como todas las que podamos hacer en nuestra vida, es posible que alguna vez, al ver 1, 2, 3 manzanas exteriores, descubrimos 1, 2, 3 manzanas interiores. Este largo razonamiento ha de permitirnos comprender 2 cosas. Que la inducción extiende el conocimiento desde lo simple a lo complejo, una vez que lo simple ha sido revelado o descubierto. Y, lo más importante, que toda iniciación a un conocimiento complejo se basa en este principio. Esotéricamente, por ejemplo, la comprensión de un misterio debe iniciarse con la comprensión de un símbolo sagrado exterior que lo represente. Consideraremos ahora el laberinto exterior de Wotan, el cual debe ser calificado de signo simple en referencia a la complejidad del laberinto interior que representa. Este sencillo laberinto expresa la idea de búsqueda, opción y elección. Un virya perdido busca, entre varios posibles, el camino correcto que conduce a la salida. Cuando se encuentra frente a una bifurcación, debe decidir el dilema de cuál camino tomar y optar por uno de ellos. Si elige el corredor equivocado, pronto comprobará que éste termina abruptamente. O llegará a una nueva bifurcación, donde se repetirá el dilema. Sin otra ayuda que su instinto, careciendo de todo indicio para orientarse, solo le resta avanzar y retroceder permanentemente, confiando en que la suerte o un milagro, le permitan alcanzar la salida. Lo que no debe jamás es detenerse. Para alguien que transita extraviado en un laberinto, sin alimentos ni agua, el ahorro de tiempo, la premura con que actúe, es fundamental factor de supervivencia. Tal la idea que el pontífice hiperbóreo expone al iniciado como explicación del signo laberinto exterior. Pero una vez captada esta idea, análogamente al ejemplo de las 3 manzanas, el concepto simple del laberinto exterior puede ser extendido interiormente por inducción para descubrir la representación de un laberinto interior de extrema complejidad, que será la interpretación arquetípica del verdadero estado del yo, es decir, un estado de búsqueda, opción y elección. Según la sabiduría hiperbórea, cuando un virya perdido se representa su propia situación espiritual mediante un laberinto interior, ha alcanzado un grado de preorientación estratégica. De allí la calificación de noológica que se da a la inducción del laberinto exterior. La orientación definitiva se obtiene luego, en el kairos de la iniciación hiperbórea, mediante el principio de aislación del yo. En el artículo C examinaremos varios tipos de laberintos exteriores, procedentes de distintas culturas, todos los cuales se derivan de Tirodinnibur, el laberinto exterior de Wotan. Pero lo que debe ser claro ahora es que los laberintos exteriores son objetos culturales diseñados para cumplir una función social iniciadora, semejante a las manzanas con que nos enseñaba a contar la maestra, es decir, son símbolos sagrados. Y tales objetos de iniciación, en tanto inducen el descubrimiento de la propia situación espiritual y favorecen la orientación estratégica, son de indudable origen hiperbóreo. Con otras palabras, debido a la función iniciadora en la reorientación espiritual que cumplen los laberintos exteriores, han de considerarse como signos hiperbóreos, independientemente de cuál sea la raza que los ostente o la cultura antigua en la que hayan sido localizados. El laberinto exterior es un signo que, luego de ser revelado y explicado al virya por un pontífice hiperbóreo, hace posible vislumbrar interiormente el propio extravío objetivo del yo y permite apreciar la distancia estratégica que separa al yo del selbst.
Ello es consecuencia de la expansión gnóstica inducida en un yo que, de pronto, se descubre perdido en un laberinto metafísico. B2. Principio de aislación del yo. Luego de la gnosis del laberinto interior, causada por la inducción noológica del signo laberinto exterior, es posible para el yo perdido alcanzar un permanente estado de orientación estratégica. Ello se consigue en el kairos de la iniciación hiperbórea, aislando definitivamente al yo del sujeto anímico. ¿Cómo? Respuesta. Mediante su resignación rúnica. Es esta una operación que debe realizarse simultáneamente en dos mundos y en el kairos justo. Con otras palabras, el yo debe ser resignado simultáneamente en la cámara hiperbórea del misterio del laberinto por el pontífice Tirodal y en el Valhalla por un Sida leal. La resignación rúnica consiste en plasmar el arquemonodal, figura 86, sobre un tetrarque del camino Labrelix. Empero, aun cuando el arquemonodal esté plasmado, el yo continuará con su extravío objetivo en tanto no ingrese a la plaza Tau. Ese es el objetivo del segundo paso, revelar la salida secreta mediante la gnosis del laberinto interior. Ahora bien, no basta la resignación con el arquemonodal para aislar al yo. Es necesario que éste ingrese en la plaza Tau durante el kairos de la iniciación. ¿Cómo lo hará? Respuesta. Empleando el secreto del ángulo recto, que el pontífice le revelará para que atraviese con éxito la fenestra infernalis beta. Esa es la verdadera salida secreta, la que abre el secreto del ángulo recto. Mediante la misma se resuelve el misterio del laberinto, es posible entrar por alfa, y salir por tau. Solo entonces, cuando el yo ha ingresado, a través del ángulo recto beta, a la plaza tau, el virya es un iniciado hiperbóreo, un caballero tirodal. Solo entonces su yo está únicamente aislado e inmortalizado. Para comprender análogamente el significado de la aislación del yo hay que destacar lo siguiente. La resignación iniciática se realiza a posteriori de la gnosis del laberinto interior. Quiere decir que, al ingresar a la runa odal, el yo lo hace con la convicción de que entra en el centro del laberinto interior. Un instante antes se hallaba sobre un tetrarque del camino Labrelix, cuya naturaleza disyuntiva recién comprendió gracias a la runa Jibur de Tirodin Jibur, figura 85. Supo entonces que las opciones gamma, o delta, no conducen a la plaza tau, y que, por el contrario, la salida secreta se encuentra en el ángulo recto del corredor cerrado beta, vale decir, en el recinto beta, del tetrarque, un recinto cerrado hacia adelante, figura 59. Un instante después, merced al secreto del ángulo recto, el yo se sitúa en la plaza tau, quedando aislado del sujeto consciente. Debajo del tetrarque está el monarque, el instante de tiempo inmanente en el cual está habitualmente sumido el yo perdido. Luego de ingresar en la runa odal, quizá por primera vez, la fuerza volitiva del yo perdido le permita dominar al sujeto anímico y no ser arrastrado por su corriente temporal. Y ello será posible porque el yo ya no buscará a ciegas la orientación hacia el Selbst, y su fuerza volitiva no podrá ser aprovechada para el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú. Desde el momento que fue aislado del sujeto consciente, en efecto el yo ya no necesita buscar orientación. ¿Por qué? Respuesta. Porque el Selbst está desde entonces, y para siempre, a la vista del yo aislado. El yo del iniciado hiperbóreo, situado en la plaza tau del arquemonodal, solo tiene que mirar interiormente para localizar de inmediato al Selbst. Él mismo se aparece como un astro interior, como un planeta Venus, como un lucero siempre presente en el horizonte del yo. Por eso, el iniciado hiperbóreo no perderá ya jamás la orientación estratégica. Su problema será, en cambio, el modo de allanar la distancia estratégica que lo separa del Selbst, pero la solución a ese problema, constituir la escalera infinita, es el misterio de la segunda iniciación hiperbórea. Por último, hay que afirmar aquí, con toda la fuerza posible, que nadie conseguirá dar el segundo paso sin haber adoptado una actitud ética previa, es decir, sin exhibir una actitud graciosa luciférica frente a los símbolos sagrados. Sin esta actitud previa de nada vale dar el primer paso, ni aún experimentar la gnosis del laberinto interior. Y jamás se logrará ingresar al arquemonodal. El porqué de esta exigencia se hará claro luego de adquirir una breve noción de la rúnica noológica, la ciencia de los iniciados hiperbóreos. C. Semiótica psicológica y rúnica noológica.
La dualidad real del virya, la diferencia esencial entre el espíritu encadenado y el sujeto anímico, fundamenta el criterio de la sabiduría hiperbórea por el cual se distingue entre lo psicológico y lo noológico. En base a este criterio hemos definido, por ejemplo, a la ética psicológica del Pasu como opuesta a la ética noológica del virya, página 378. Pues bien, la misma distinción cabe realizar en todo cuanto se refiere al estudio de los signos, atendiendo al principio de que las runas no son signos arquetípicos. Las runas, en efecto, son signos increados, es decir, no creados por el demiurgo, aunque su comunicación por Wotan a los viryas hizo posible que fuesen interpretadas arquetípicamente al ser percibidas por el sujeto racional. Las runas, entonces, han sido afirmadas en el contexto axiológico e incorporadas como objetos culturales. De esa manera, el contexto axiológico las sostiene en la superestructura en tanto que el contexto de la estructura cultural interior le concede un significado arquetípico. Pero se trata de una ilusión, de una construcción sémica que interpreta arquetípicamente a la runa, no de la runa en sí. En un trasfondo último, la runa permanece increada bajo el signo rúnico. Por eso, cuando el iniciado hiperbóreo percibe al signo rúnico, tienen lugar dos aprehensiones. Una psicológica, efectuada por el sujeto racional sobre la forma arquetípica de la runa, y otra noológica, por parte del yo despierto sobre la runa increada. El estudio convencional de los signos, incluidos los signos rúnicos, da lugar a una ciencia denominada semiótica. Sin embargo, por ser estos signos meros objetos culturales, es fácil comprender que la semiótica no puede alcanzar a las runas increadas, sino solo a su forma cultural o a su significado cultural. Evidentemente, este alcance está limitado a las posibilidades del sujeto anímico. En una palabra, la semiótica así definida, como ciencia que estudia los objetos culturales signos, es una ciencia a la medida del Pasu, una ciencia psicológica. Es claro que, para comprender a las runas increadas, será necesario contar con una ciencia noológica, una ciencia que solo tendrá sentido para el yo despierto del iniciado hiperbóreo. Tal ciencia es la rúnica noológica, puesta a disposición del iniciado por la sabiduría hiperbórea. Por supuesto que aquí no desarrollaremos a la rúnica ni exigiremos que se la entienda completamente. Para lograr su comprensión es imprescindible, fundamentalmente imprescindible, ser un iniciado hiperbóreo, haber dado el segundo paso de la solución de Wotan y poseer el yo resignado con el arquemo nodal. Lo que haremos, por ahora, será señalar brevemente las diferencias que distinguen a la semiótica de la rúnica y definir el principio que debe regir la aplicación de las pautas en el análisis rúnico. El objeto de estudio de la rúnica son las runas increadas y el principio fundamental en que se basa afirma que las runas, reveladas por Wotan, son signos increados, principio cuyo significado ya fue explicado. En los variados signos rúnicos, las runas pueden aparecer unidas en distintas configuraciones de formas arquetípicas como, por ejemplo, el signo rúnico laberinto exterior. Mas, por la acción incomprensible de la llave Kalachakra, cada signo rúnico se haya referido a una runa increada. En la rúnica, el principio de la runa increada se utiliza para definir una especie de análisis de símbolos que consiste, no en descomponer la estructura de elementos arquetípicos que forman el signo rúnico, sino en desintegrar la superestructura de conexiones de sentido que lo refieren a las runas increadas, dejándolas expuestas para la aprehensión noológica del yo. El análisis semiótico puede ser incluso metafísico, llegando a revelar al sujeto consciente la composición arquetípica de cualquier signo. El análisis rúnico, en cambio, va más allá de lo metafísico, es decir, más allá de lo arquetípico, pues revela al iniciado hiperbóreo las runas increadas, los signos que proceden del origen del espíritu encadenado, los signos que constituyen el símbolo del origen. Runas increadas, exige una previa determinación morfológica de su deformación con respecto a Tirodin y Burro. Vamos a concretar este ejemplo estudiando la deformación de los signos laberinto exterior mediante la aplicación de un método de la sabiduría hiperbórea. El análisis rúnico subsiguiente, sin embargo, no podremos describirlo por consistir en una técnica propia de los iniciados hiperbóreos. Empero, una descripción general de la rúnica noológica, referida a la semiótica psicológica, ha de permitir intuir algo más sobre las runas increadas y sobre el análisis semiótico.
Consideremos algunos signos complejos, objeto de estudio de la semiótica, por ejemplo la palabra escrita, compuesta por letras, o la cifra escrita, compuesta por signos numéricos. Como sabemos, el sentido de estos signos está determinado por el contexto axiológico, por las conexiones de sentido que los unen al conjunto de objetos culturales del contexto axiológico. Pero, como también sabemos, estos signos representan conceptos de la estructura cultural y, sus sentidos, corresponden a significados determinados por el contexto significativo de la estructura cultural. Pues bien, para el análisis de signos semejantes, la semiótica psicológica define tres disciplinas principales: la pragmática, la semántica, y la sintaxis. La pragmática se ocupa de describir e interpretar las relaciones entre los signos y el pasú. Con el rigor, la pragmática psicológica más exacta es aquella que se define por las correspondencias nociológicas y axiológicas entre el pasú y el objeto cultural, tal como ha sido representado en la figura 73. La semántica estudia la relación entre los signos y los objetos que representan, es decir, trata de explicar los sentidos y significados de los signos. Desde luego, la semántica psicológica más exacta es aquella que explica los sentidos y significados de los signos como determinaciones del contexto estructural, mediante un modelo estructural análogo al que sintetiza la figura 75. La sintaxis se dedica a analizar las relaciones de los signos entre sí, por ejemplo, las modalidades lógicas de los sistemas de signos o sus formas lingüísticas. Ni qué decir tiene que la sintaxis psicológica más exacta es la que se basa en la sistemática estructural de conceptos y en la facultad traductiva del sujeto cultural, tal como fue explicado en la primera parte y se ha simbolizado en la figura 14. A estas tres disciplinas clásicas de la semiótica, la sabiduría hiperbórea agrega la morfología psicológica, cuyo objeto consiste en estudiar las relaciones entre las formas arquetípicas puras y las formas concretas de los signos que las representan. Para ese fin, la morfología ha desarrollado técnicas de análisis estructural sobre la composición de los signos, las cuales se sintetizan en pasos específicos y pautas precisas, tal como se demostrará en Si reflexionamos ahora sobre algunas consecuencias del principio de la runa increada, se pondrán de relieve las diferencias esenciales que mantiene la rúnica noológica con la semiótica psicológica. Ante todo, hay que advertir, para aplicar el análisis rúnico a un signo rúnico complejo cualquiera, la rúnica suministra pautas concretas a los iniciados hiperbóreos. Tales pautas exigen que el análisis rúnico sea precedido por un análisis semiótico de la morfología estructural del signo rúnico, es decir, por un análisis que revele el grado de deformación cultural del signo rúnico con respecto a su forma original. Es evidente, por ejemplo, la diversidad de formas culturales que presenta el signo laberinto exterior, todas las cuales se han derivado de Tirodin-Gibur, figura 85. Entonces, un análisis rúnico de alguno de estos signos, con el objetivo de desintegrar la superestructura de conexiones de sentido y acceder a los signos increados, no existe contexto significativo posible para las runas, ni en el macrocosmos ni en el microcosmos. A poco que se medite esta consecuencia de la runa increada, se habrá de admitir una importante conclusión. Sin contexto significativo no hay relación posible. Vale decir, las 13 más 3 runas increadas, reveladas por Wotan a los Viryas, no están en absoluto relacionadas entre sí ni es posible efectuar realmente una conexión entre ellas. Ni siquiera es posible concebir tal conexión, lo que ocurre es que, por efecto de la llave Kalachakra, existen signos rúnicos, representativos de las runas increadas, los que sí pueden ser conectados entre sí. En el signo complejo Tirodin-Gibur de la figura 85, por ejemplo, están conectados los signos rúnicos representativos de las runas Tir, Odal y Gibur. Pero los signos rúnicos son arquetípicos y, por eso es posible su interconexión y son concebibles los más diversos tipos de relaciones semióticas, es decir psicológicas. Las runas increadas, por el contrario, están fuera del alcance de lo psicológico, vale decir, no pueden ser ni aprendidas ni relacionadas por el anímico. Solo el yo, el reflejo del espíritu eterno, en su esencial instancia infinita, puede coincidir gnósticamente con las runas increadas. Más, y en esto se sintetiza el misterio del origen. Si el yo percibe a las runas increadas, se percibe a sí mismo.
¿Por qué? Respuesta. Porque las runas increadas, como el Virya, participan del infinito actual, de aquí que la gnosis de las runas increadas sea una experiencia extática del iniciado hiperbóreo y que la sabiduría hiperbórea afirme la existencia de 16 éxtasis rúnicos. Pero, fuera del éxtasis rúnico, que es la experiencia no lógica de cada runa increada, las runas no pueden ser relacionadas entre sí. ¿Por qué? Respuesta. Porque no es posible relacionar el infinito actual que las ilimita. Ahora bien, si las runas increadas están ilimitadas por el infinito actual, y es imposible establecer una relación entre ellas, es claro que la rúnica no lógica, la ciencia de los iniciados hiperbóreos, ha de carecer de sintaxis. Sin embargo, las 13 más 3 runas increadas constituyen la lengua de los pájaros, la lengua tirodal de los Siddhas leales de Agartha revelada por Wotan en el libro de cristal. Estamos, pues, ante la presencia incomprensible de una lengua carente de sintaxis. En verdad, una paradoja causada por el infinito actual. Mas, en tanto que elementos fundamentales de la lengua de los Siddhas leales, las runas increadas son significativas, por lo que la rúnica define una semántica no lógica. Esta disciplina, cuyo conocimiento cultivan los caballeros Tirodal, describe analógicamente el éxtasis rúnico y establece las pautas que deben seguir los iniciados hiperbóreos para aproximarse a su experiencia. Empero, no es fácil comprender cómo puede tener significado una runa increada careciendo de contexto rúnico sobre el cual contrastarse, de un paisaje que otorgue sentido a su presencia, de un entorno axiológico que determina su realce, etc. Respuesta. Las runas increadas son significados no lógicos absolutos. Vale decir, son significados existentes por sí mismos, que no requieren de nada exterior para ser y a los que, inversamente, nada exterior puede afectarlos. Las runas increadas son, pues, significados absolutamente indeterminados. Las runas increadas están ilimitadas por el infinito actual y, por lo tanto, sus significados son ilimitados. Esto implica que la runa es, para el yo del iniciado hiperbóreo, todo el significado posible. Las runa, en efecto, revela todo el conocimiento durante el éxtasis rúnico o, si se quiere, no queda nada por conocer fuera de la runa. Pero, si en el éxtasis de una runa podría experimentarse todo el significado posible, dado que su significado es absoluto, ¿cómo pueden existir una pluralidad de runas increadas? Es decir, ¿cómo puede ser cada runa todo el significado posible y existir simultáneamente? Respuesta. Se trata aquí de otra paradoja real causada por el infinito actual. En verdad, al espíritu hiperbóreo encadenado por la clave genética le resulta imposible percibir extáticamente más de una runa increada, debido a la focalización de su yo infinito como Selbst, figura 30. El Selbst, que es quien experimenta el éxtasis rúnico del iniciado, solo puede coincidir con una runa por vez porque su infinito actual le limita y separa absolutamente de las otras. Mas, la runa no es el Selbst, se trata de dos seres diferentes, y, por eso, el Selbst se puede retirar de la runa poniendo fin al éxtasis. Es posible, entonces, experimentar otra runa, que también será todo el significado posible y sin embargo distinto de la runa anterior. En síntesis, la ignorancia de las runas increadas constituye su pluralidad y relatividad infinitas. La gnosis de una runa increada constituye el éxtasis del significado absoluto. Y aquí es donde debe buscarse el principio de la lengua de los pájaros, de la lengua tirodal de los iniciados hiperbóreos, de la lengua cuyas palabras no admiten sintaxis pero expresan todo el significado posible. Es la sucesión de éxtasis rúnicos, el ir y venir del self hasta las runas increadas, lo que constituye el hecho de la lengua tirodal. Una sucesión, un ir y venir, que es prueba del encadenamiento espiritual. Una lengua que no tiene sentido más allá del origen, que no puede existir para un espíritu esfera normal, no revertido, para un espíritu hiperbóreo eterno e infinito. Una lengua, en fin, que, en tanto sucesión de éxtasis rúnicos, es representada en la semántica no lógica con el signo sieg. Ahora bien, no obstante las reservas que suscita una lengua cuya razón de ser radica en la caída y el encadenamiento del espíritu, su dominio es considerado prueba de la más elevada espiritualidad por la sabiduría hiperbórea. De allí que los caballeros Tirodal se aboquen con ahínco al estudio de la semántica no lógica y de la otra gran disciplina de la rúnica.
La pontónica noológica, es decir, la ciencia de la construcción de puentes, la sabiduría de los pontífices hiperbóreos. Para sintetizar el objeto y alcance de ambas disciplinas debemos observar que, mientras la semántica noológica estudia los éxtasis rúnicos y describe los modos de aproximación a su experiencia, la pontónica noológica implica la efectiva experimentación de las runas increadas y el dominio de la lengua tirodal. Es decir, que la semántica noológica constituye la teoría de la rúnica en tanto que la pontónica expone su praxis. Esta praxis de la pontónica noológica es la que a menudo hemos mencionado con el nombre resignación. El dominio de la lengua tirodal y la resignación, en efecto, son una y la misma cosa. Es el éxtasis de las runas increadas lo que permite al Selves resignar los designios demiúrgicos. Por lo que vemos, la rúnica noológica define una semántica y una pontónica pero carece de sintaxis psicológica, por su parte, posee semántica, sintaxis, y pragmática, es decir, una disciplina que estudia y describe las relaciones entre los signos y el pasú. Un papel analógico al de la pragmática en la semiótica psicológica, desempeña la ética noológica en la rúnica noológica. Con rigor, la ética noológica establece el enlace entre la semántica noológica y la pontónica noológica. Desde luego, por tratarse de disciplinas iniciáticas, tal enlace es necesario e inevitable, imposible de salvar. Ningún iniciado hiperbóreo, aunque comprenda con profundidad la teoría de la semántica noológica, podrá adquirir la praxis de la pontónica noológica sin aceptar los principios de la ética noológica. Como se expondrá en el siguiente artículo, la efectiva experiencia de las runas increadas requiere que el yo asuma una actitud ética previa. D. El principio cardinal de la ética noológica. Recordemos los dos pasos propuestos por Wotan para dar solución al problema del encadenamiento espiritual. Primer paso. Despertar y orientar al yo mediante Tirodinjibur, el signo del laberinto exterior. Segundo paso. Revelar la salida secreta directamente al yo mediante la gnosis del laberinto interior. El primer paso consiste en comprender el significado del signo rúnico Tirodinjibur, es decir, el primer paso está contemplado por la teoría de la semántica noológica. El segundo paso requiere que el yo conozca la salida secreta, el secreto del ángulo recto. Vale decir, el segundo paso está comprendido por la praxis de la pontónica noológica. Primer y segundo paso vienen, así, a quedar bajo el alcance de la rúnica noológica. Observemos ahora la solución de Wotan desde otro punto de vista. Si bien se mira, será evidente que el Virya que ha dado el primer paso, y tiene su yo despierto y orientado, se enfrenta entonces a la pregunta que debo hacer para liberar mi espíritu. Como se ve, se trata de una pregunta que solo admite una respuesta ética. A esta pregunta, la ética noológica contesta con la única respuesta posible. El yo debe presentar una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado. Tal actitud ética ha de ser previa a la ejecución del segundo paso. O, con otras palabras, si el Virya no presenta una actitud graciosa luciférica, frente al símbolo sagrado, no podrá conocer jamás el secreto del ángulo recto ni conseguirá aislar su yo. El segundo paso estará vedado para él. Por otra parte, y aquí se vislumbra el alcance de la respuesta, la facultad de anamnesia solo faculta situarse en iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Al yo gracioso luciférico. Quien no presente una actitud graciosa luciférica frente a los símbolos sagrados tampoco dispondrá de la facultad de anamnesia, ni así sea un iniciado hiperbóreo. Y quien no disponga de la facultad de anamnesia, así tenga aislado su yo en el arquemo nodal, no conseguirá construir la escalera caracol hasta el punto tau, hasta el origen. Los siddhas leales, al promover el estudio de la rúnica noológica entre los iniciados hiperbóreos, apuntan justamente a salvar obstáculos en esa dirección. Con la ética noológica el Virya, despierto y reorientado, conocerá y adoptará la actitud graciosa luciférica. Con tal actitud frente a los símbolos sagrados se desarrollará su facultad de anamnesia y podrá aprender la pontónica noológica. Y con los principios y leyes de la pontónica construirá la escalera caracol, entre la plaza Tau, y el punto de origen Tau, y la escalera infinita, entre el punto Tau y el Selbst. La esfera era de voluntad egoica, figura 32, por ejemplo, depende exclusivamente de la actitud graciosa luciférica del yo para formarse y crecer.
Es claro, entonces, que la actitud ética previa al segundo paso se convertirá, luego de la iniciación, en la actitud ética permanente del iniciado hiperbóreo. La ética noológica describe la actitud ética previa del yo en el contexto de una tipología noológica del virya perdido, que será desarrollada en los próximos artículos. Para efectuar tal descripción, y ofrecer la respuesta anterior, la ética noológica se basa en su principio cardinal. Al efecto de comprender el principio cardinal, hay que establecer qué excluye y qué incluye. Lo que excluye es evidente. Todo lo que no es la runa increada no es verdad. En consecuencia, todo lo que no es la runa increada es mentira, un engaño, una ilusión creada por el demiurgo. Recordemos que la verdad del ente para el pasú procede de los designios demiúrgicos, del ser para el hombre revelado a la razón y esquematizado en la estructura cultural como enlace o relación. Esta verdad del pasú es diametralmente opuesta a la verdad del virya pues, mientras la runa increada existe por sí misma, absoluta, eterna e infinita, la verdad del pasú, como toda mentira, debe ser sostenida por la férrea voluntad del demiurgo. Los designios son afirmados y plasmados en los entes por el aspecto logos del uno, en tanto que sus restantes aspectos sostienen y controlan la evolución del conjunto de entes del universo. El universo íntegro es, entonces, un engaño construido sobre el soporte fundamental de la demencial voluntad del uno. Si, por caso, esa voluntad de manifestarse se apagase, sobrevendría el pralaya, el universo entero se desplomaría en la nada como toda mentira descubierta. Porque la mentira, que no es, necesita ser sostenida para aparentar ser. Mas, la verdad, que es, no necesita ser sostenida por nada fuera de su propio ser. La runa increada, que se sostiene por sí misma, es la verdad del virya y todo lo que no es la runa increada no es verdad, es una ilusión creada por el demiurgo. Es claro, que a la verdad del virya no es fácil aproximarse. La verdad del virya solo puede ser conocida durante el éxtasis rúnico, cuando el self coincide en el infinito actual con la runa increada. Todo lo contrario de la verdad del pasú, que solo requiere una mera percepción sensorial del ente para revelarse a la razón. ¿Y qué incluye el principio cardinal de la ética noológica? Respuesta. Durante el éxtasis rúnico, cuando el self experimenta el significado absoluto de la runa increada, todo lo que el self no es, de la runa es. Más claramente, durante el éxtasis rúnico, todo lo que el espíritu no es, de la runa increada es. Y, por la verdad, el espíritu sabe qué es. De aquí se deduce que, para la ética noológica, la verdad es una experiencia a priori de la libertad. La verdad puede ser experimentada por el yo en el éxtasis rúnico, aun estando encadenado. Contrariamente, sin conocer la verdad, no hay libertad posible del espíritu. Solo el dominio de la verdad del virya asegura el retorno al origen y la normalidad del espíritu espera revertido. Solo la verdad permite conocer lo que ella no es y rechazarlo, tomando distancia de la mentira macrocósmica. El yo que tenga la verdad será libre y ningún yo será libre si no experimenta la verdad de la runa increada. Sin su verdad, el virya será engañado por el terrible secreto de Maya y acabará arrinconado en los más obtusos espacios de significación macrocósmicos, en otros mundos extraños y lejanos. No será libre de regresar al origen ni de abandonar el universo del uno. Para la ética noológica, la libertad del espíritu sin la verdad de la runa increada es una proposición carente de significado, una mentira más. Esta es la verdad. Por la gnosis de la verdad, la libertad. O sea, por la gnosis de la verdad de la runa increada se asegura la libertad del espíritu encadenado. Hay, pues, dos conceptos de libertad diametralmente opuestos e irreconciliables. Uno es el de libertad ciega, la creencia de que la ignorancia de las determinaciones microcósmicas se traducen en un estado de libertad natural, es decir, el principio de libertad que formula la ética psicológica del pasú. El otro concepto es el de libertad gnóstica, la libertad obtenida por el conocimiento de la verdad de la runa increada, es decir, el principio de libertad que enseña la ética noológica del virya. Luego de su reversión y encadenamiento, de su actuación más acá del origen, la verdad ha quedado fuera del espíritu. De allí la importancia del éxtasis rúnico. Por la verdad el yo sabe qué es. Pero la verdad del virya es la runa increada, que consiste en un significado absoluto. El éxtasis de la runa increada comprende todo el significado posible.
Por eso el yo, además de saber qué es, durante el éxtasis rúnico sabe también qué no es. Todo lo que el espíritu no es, de la runa increada es. Tal es la consecuencia de la reversión y encadenamiento. El espíritu hiperbóreo, desde entonces, solo puede conocer la verdad del runa increada porque ella está más acá del origen y en el origen. El enunciado todo el significado posible debe entenderse para el espíritu revertido y encadenado. Más allá del origen, de donde ha venido el símbolo del origen compuesto por las 13 más 3 runas increadas, hay una realidad que escapa a la comprensión del espíritu revertido. Allí está la realidad del verdadero Dios de los espíritus hiperbóreos, al que es prudente referirse como el incognoscible. Al verdadero Dios no es posible conocerlo estando el espíritu revertido y encadenado. Sin embargo, las runas increadas proceden de más allá del origen, es decir, de la realidad del verdadero Dios. Si ellas son todo el significado posible que dispone el espíritu revertido, cabe preguntar si de algún modo las runas increadas no revelan al verdadero Dios, si el incognoscible no está incluido en la verdad del Virya. Respuesta: si el espíritu, el Selbst, el yo, lo reclama, el verdadero Dios se manifestará durante el éxtasis rúnico, pero no gnósticamente sino volitivamente. Por eso no es posible conocerlo sino comprobar la acción de su fuerza, que refuerza la esfera aérea. La voluntad del verdadero Dios se denomina paráclito o voluntad graciosa el incognoscible. En síntesis, en esto consiste la construcción de la esfera aérea. El yo, con actitud graciosa luciférica, debe conseguir que se manifieste el paráclito durante el éxtasis rúnico, es decir, que coincida en el infinito actual. Su presencia no brindará ningún conocimiento aparte de la verdad de la runa increada, pero, en cambio, transmutará la estructura psíquica del Virya creando una esfera de voluntad egoica en torno del Selbst, figura 32. La esfera aérea, cuyo contenido es una energía extra aportada por el paráclito, se convierte así en una fuente de fuerza volitiva que el yo consume para reforzar su propia esencia volitiva. Tal es la gracia del verdadero Dios, que el espíritu revertido y encadenado no carezca jamás de la fuerza necesaria para concretar su liberación. Si la fuerza volitiva es insuficiente, el yo siempre dispondrá de la posibilidad de reclamar el auxilio del paráclito. No obstante, su presencia transmutadora solo se manifestará a aquel Virya que exprese una actitud graciosa luciférica, vale decir, a quien haya recibido el mensaje carismático del Graal de Cristo Lucifer, el enviado del incognoscible, y se haya alineado carismáticamente en su bando guerrero. Resumiendo, la ética noológica presenta al Virya el principio cardinal y le informa de la obligación de conocer la verdad y liberar a su espíritu cautivo. El Virya sabe, desde entonces, dónde está la verdad y dónde hay que ir a buscarla. El yo infinito, en el Selbst, debe experimentar el éxtasis rúnico y conocer el significado absoluto de la runa increada. Debe reclamar, también, el auxilio del paráclito. Mas, para ello, es imprescindible dar el segundo paso. La ética noológica indica cómo darlo. El yo debe presentar una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado. Es fácil evaluar ahora, la importancia de comprender en qué consiste esta actitud ética previa al aislamiento del yo, es decir, qué debe hacer el yo para presentar una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado. La respuesta será ofrecida y explicada con detalle en los siguientes artículos. Solo agregaremos, para clarificar el método expositivo, que a partir de aquí se ejemplificará sobre un hecho concreto: la degradación y deformación de los símbolos sagrados. Como caso general, vamos a tomar a Tirodinjibur, el signo laberinto exterior de Wotan, y vamos a demostrar, mediante un análisis morfológico, la deformación de una serie de signos laberinto exterior derivados de aquel. Esto se dará en el siguiente artículo. Luego que se haya destacado la evidencia de la deformación, en los artículos posteriores, se explicará que la causa reside en la degradación de los símbolos sagrados y se describirá al autor de todas las degradaciones análogas. La actitud lúdica del Virya perdido. Definiremos, así, al primer tipo de la tipología berro, cuyos restantes exponentes son el sacralizante y el gracioso luciférico.